Arias, Asiremas. Buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos, bienvenidas. Muy contentos de estar aquí, de compartir este alumbramiento del libro con Juan. Bueno, para mí es un placer y un honor dar estas palabras de iniciación. Agradezco a la editorial Asirema por invitarme. Preparé unas palabras para justamente dar una apreciación de mi lectura y de cómo, además de mi lectura del libro, también aprovecho el momento para hablar de la poesía de Juan. Creo que es una oportunidad personal. Y bueno, esto fue lo que traje. Espero que lo disfrute, poeta. El poema es la antítesis de la obviedad. Desparrama sus rostros evanescentes como diciendo, el poema que refleje, pero que deje ver como cristal, no como el espejo. Cito. La diáspora esporádica de sonidos lo impide, está ahí para impedirlo, y lo impide bien, sin que se vea la costura. El poema actúa igual que una flecha. La efectividad de su ofensiva se debe a la velocidad y su carácter sorpresivo. La noción que podemos tener del mismo es, por lo tanto, siempre prematura, adyacente. Es siempre idea de la primera idea, pues solo tenemos acceso al ritmo de una inscripción, lo cual se parece al sonido de una puerta en el momento que es abierta, aunque la casa no haya sido construida. El poema es una crítica al proceso de lectura, a la ilusión de sentido una vez terminada la lectura. El proceso de composición de esta poética determinada a postergar sus objetivos recuerda a la pintura flamenca, a un cuadro de Vermeer, tal vez, en el cual una mujer mira por la ventana, pero no llegamos a saber qué está mirando. El misterio radica en no saber qué mira la mirada. Así pues, la ritualizada existencia de la belleza del poema coincide con el voyerismo de la palabra. El poema es una mente abierta, pero también un micrófono abierto a donde las voces que vienen a pensar mientras dicen, y donde cierta alquimia de sonido y estímulo gramatical genera una insólita elocuencia que acelera el deseo por seguir leyendo. Nada en su maquinaria textual resulta incoherente ni debe tampoco considerarse impenetrable. Hablar de ilegible es un error, a la manera de una caja de resonancia que exige primero oír sus códigos para luego intentar pensarlos. El poema deviene en un avatar polifónico, función de nociones que construyen su propia influencia y su seducción acústica, porque la palabra está susurrando, desengáñate, bien entendido. El terrorismo en poesía no hace más daño que una explosión de palabras. La poesía de Juan Calzadilla hace clic con la inteligencia por su intelectualidad, por su complejidad lingüística, por su humor, por su sonido orientado hacia la estructura, por no ser suficientemente emocional, por su trayectoria antisentimental, por contener un refinamiento vernáculo que parece prevenir del habla, de la oralidad, pero que no se había escuchado allí anteriormente, por no estar orientada hacia la representación, por ser lírica sin ser obviamente lírica, por ser una poesía que no ofrece seguridad al raciocinio y porque es un acoso textual contra la escritura tradicional, basada en la articulación lógica lineal de las frases. Al leerla, la mente se siente importante como si le estuviera diciendo algo ineludible. Es una poesía en permanente estado de juventud que subsiste de sus aprendizajes, mantiene actualizada
mantiene actualizada su infancia, su voz al cambiar de tono parece estar cambiando también de lenguaje, creando insólitas asimetrías. Calzadilla hace fintas a las expectativas, una lección de lucidez y de entonación. Juan, y me tomo el atrevimiento de tutearlo, como Rapsoda de los bajos fondos del lenguaje ha elegido el camino sinuoso de la multiutilización de espacios suplementarios. Las palabras no tienen una misión única y él lo deja bien claro. De todo cuanto no es por asomo referencial, pero igualmente se aplica a un tono y a un trayecto de ida y vuelta de los significados, en tanto esto no origina haces de sentido ni estados de parsimonia, ni normalidad en la representación. Por el contrario, en acumulación dispersan, actúan como instrumentos de un contenido vaciado, de una operación de salida del pensamiento lógico-deductivo. Cito: el sentimiento tiene también una lógica que lo torna comprensible sin necesidad de palabras, y es aquella por la cual dejamos que siga siendo solo sentimiento. La estructura se expresa guturalmente para hacer surgir sentidos, no solo en el azar fonético. Son las únicas razones que da. El poema es la ocupación de un lugar hablado que no está ahí. Se resguarda en tiradas de irracionalidad aconteciendo en secuencias sucesivas, en un estado unitario, debido a la respiración del ritmo, a la reverberancia que ésta irradia y que va conduciendo al pensamiento a través del espíritu, del ímpetu de la dicción, donde ésta alcanza su fervor y se expande en variedades de instrucción, y donde nada es instrucción aparecen mediante varias medidas frásticas y acentuales. En el conglomerado textual destaca un arrebato llamativo que convierte cualquier momento de descanso en un palimpsesto, pues las ideas no son la representación de algo que ocurre realmente en realidad. Cito: que se oponga pero que deje ver, como la verja, no como la pared. Es pues eso que está representando el interín sincopado que Héctor Lavirta llama el eco de un sonido que todavía no se produjo. En el juego de superposiciones arbitrarias se impone, como ya dije, una perspectiva de anamorfosis, en tanto la deformación es reversible, forzando con su propósito a salir de las proposiciones y a desentender cualquier anticipación preestablecida al procedimiento a seguir. La lectura recibe pues la experiencia de la dicción y del diccionario esquivado a la repetición de significados en la misma palabra. Al cambiar de posición, esta no solo cambia de dicción, sino también de sentido. Se carga de tropos conceptuales instalados en un proceso epistemológico multidimensional. El proceso es el proceso, el ilimitado propósito de un resultado conseguido antes de saber cómo se produjo. En el trayecto hacia la frase que no termina en la censura, los límites del significado quedan transpuestos. Estamos ante lo que se podría llamar una ópera de ideas, mediante la cual la congruencia es acechada para dar cabida a nuevos códigos de sonido, a una arquitectura de énfasis, a una epifanía contra natura y sobre todo contra todas las expectativas convencionales, un poema que arremete contra la próxima palabra que está esperando a ser escrita. Aunque a continuación, aunque no todavía, en complicidad con un léxico autodidacta, la información sintáctica abre vías para entrar en un diálogo con su desempeño, con su afán por darse furullar en la sintaxis, parece ir contra el lenguaje, mejor dicho, contra el pensamiento,
perdón, parece ir contra el lenguaje, mejor dicho, contra el pensamiento anterior al lenguaje que impide pensar en efecto acústico como el sentido de un paradigma lingüístico, como la especialización de una gramática que parece no ser entendida. Construida de esa manera, la poesía parece alcanzar su verdadera proximidad. Corte y reinicio, certero, corte, reinicio a partir de un corte. Y a fin de cuentas, la censura no es más que el inicio de una respiración y su enterramiento en lo lírico, en la clave de su propio sistema, en el núcleo donde se puede quedar representada por su apariencia de fin momentáneo. Existe, valga la aliteración para dar lecciones, eso que nos dice darse cuenta, coño, aquí estamos. Se ocupa la historicidad de un ritmo conteniendo otros y de las voces amontonadas de la mente, con simultaneidad de atributos. Emite para cumplir al pie de la letra aquello que Wallace Stevens exigía. El poema debe resistir la inteligencia casi con éxito. Gracias. Gracias. Bueno, gracias. El momento para que Juan nos hable. Excelente las palabras del compañero. Es un poeta. Un pequeño prefacio para este libro. Los que creen que la verdad está de parte de la demostración, tengan silencio con horror. Epígrafe. El hecho de que casi ningún poeta que se estime como tal sea esquivo al llamado interior de dar testimonio vivo de sus estados de ánimo mientras escribe, es el pretexto, o más bien el argumento que me lleva a justificar la decisión de publicar estos textos en las páginas siguientes con el nombre que lleva arriba. Breve antología del deshumor. Ellos constituyen, por decirlo así, elementos sobrantes que se atraviesan en la escritura cuando se pretende hacer de esta el molde de un discurso intachable, perfecto como expresión suprema del momento que nos puebla. Y aunque queden inscritos en la página y se hagan notar como si fuesen el nervio central del texto en proceso, esa tesitura amorfa y visceral que suele presentarse en forma de fragmentos súbitos o de notas a manera de un diario desconocido y difuso, traído por los pelos, no deja de ser mortificante para el crítico que piensa que son piezas difíciles de tragar. Así haya quienes, como el suscrito, contradiciéndolo, opinen lo contrario y persistan en la manía de dejarlos como están. Contienen poemas en los que trato de hacer una cosa: crear un nuevo género dentro de mi propia poesía que se refiera a la
al diálogo, al empleo del diálogo en el poema dentro de un clima o tono de brevedad, tal como están expresados allí. Pero doy a los poetas jóvenes un consejo. Dos cosas son fundamentales o deberían serlos para un poeta: la naturaleza y la lengua. Por la primera, uno se reconoce en el sitio del nacimiento, anudado a la noción de pertenecer al lar, a la madre tierra y al concepto simbólico de país, o si quieres, de patria. La lengua proporciona la noción misma del ser, te apersona a la identidad de lo que has llegado a ser a través del ejercicio de la palabra, pues las palabras son el idioma del cuerpo. Qué maravillosa la lengua madre que poseemos, hecha de cuanto en ella nos ha hecho crecer y de cuanto le hemos dado. En general les confieso que no sé si en verdad soy poeta. Ya lo dijo Kafka, nadie es escritor antes de morir, así que esperemos. Entre tanto, yo lucho por merecerme la poesía sin que haya dejado de ocuparme de todos los oficios permitidos. Como Drummond, el brasileño, ocupé cargos en la administración pública, fui contabilista y empedernido viajero, cronista de arte, dibujante y narrador de atrocidades. Dediqué más tiempo a la lectura que a la creación poética, hasta encontrarme desarmado de prejuicios frente a la gran duda de si fui yo el que la elegí o si fue ella la que me ayudó a remontar cuando sentí como Ícaro que ya había caído en sus garras. Se me ha calificado de poeta urbano para clasificar mi obra en una de las vertientes surgidas de la poesía contemporánea más cultivada en el país desde 1960, definición que no encuentro ajustado a los hechos ni a la verdad. Curiosamente, cuando llegué a Caracas en 1953, se vivía aquí bajo un régimen de terror, ejercido por una dictadura militar. Nos enseñaron que luchar contra ella era tan imperioso como subsistir o escribir versos, y exigía de ti comprometerte políticamente. La ciudad de hoy ya no es como la de entonces. Aquella ciudad era más afable, su espacio más compatible y humano, menos competido. La comunidad festejaba la llegada de un poeta, más si venías de provincia. Se publicaban pocos libros y otorgaban menos premios en un ambiente de lucha. Alcanzar éxito en aquella ciudad ya no era tan fácil. Pero ¿quién nos exime de pensar, como entonces, que vivimos en la ciudad ideal, la ciudad del futuro,
la que espera por nosotros en la ciudad como es, en la ciudad que nos ha sido prometida para vivir y hasta morir por ella. Para completar esto, un epigrama. Fundamos ciudades, pero no las poblamos. En cambio, nos poblamos a nosotros en ceremonia perfectamente tácita, externa, episódica, periférica, estéril. Consejo a los nuevos poetas. Utiliza la prosa preferentemente al verso medido. La prosa no impone con sus ejercicios ningún tipo de sumisión léxico o modelo de musicalidad gramatical extraño y ajeno al que procura el ejercicio de la conversación diaria, incluso a pleno pulmón, y va al grano. Pone de sí misma la materia prima que es el lenguaje, sin cobrarte nada y sin obligarte a usar un manual, pues el objetivo principal de la prosa no es el poema, sino la comunicación. Lógica. Si la poesía fuera prelógica e irracional y envolviera nuestras facultades de forma tal que nos incapacitara para hacernos conscientes de ella, para enjuiciarla y decidir sobre lo que le conviene o no, careceríamos de la perspectiva necesaria para examinar sus procesos y llegar a saber lo que en ella hay de bueno o malo, y rodaría al abismo con los ojos tapados. Un adagio, un poema muy corto. Cuando la naturaleza respeta tu vida y te salva por un tris en el momento en que estás a punto de perecer, es porque ya se la habrá arrebatado a otro. La naturaleza no suelta prendas, pero cuando es a ti a quien en una segunda vuelta te la arrebata, es porque sabe que no tienes derecho a réplica ni más alternativa. Confusión. Dice la palabra, creen entenderme cuando no soy sino puro sentimiento. Dice el sentimiento, creen entenderme cuando no soy sino pura palabra. Las condiciones de la imaginación. ¿No cree usted que la imaginación no pone sus condiciones? Sí, pero unas condiciones de las que se olvidan inmediatamente. De lo contrario, si conservara sus condiciones, no pasaría de ser una razón. Tú, su franqueza la manifiesta en su cuerpo con gestos y guiños antes que llegue a expresarla con sus palabras. De este modo su cuerpo habla sin asomo de vacilación
y eso lo torna franco como si su cuerpo fueran las palabras. El ver quiere asomarse a ver, pero ¿cómo es que acaso el ver no ha visto ya bastante al otro? Sí, pero aún le falta ver el ver. Según Baudelaire, debe desarrollar un estilo paradójico dominado por la explosión de lo fragmentario que conduce a muchas brevedades verbales cortas e intensas y simultáneas, es decir, a lo volátil en juego como cohete, aunque yo te aconsejaría más bien una prosa de corto aliento, pero en donde, como en el resuello de un sobreviviente, quepa tu vida entera. Ajena y extraña. Descubrir la realidad es duro y escribir sobre ella todavía más. Que lo diga Luis Alberto Crespo. Porque con esto último se llega al convencimiento de que conspiramos para evadirla y para identificarla como causante de todos nuestros males. La perversión. Uno no puede juzgar como maldad en un individuo por el hecho de ser como es. La perversión nos habita. El criminal y el suicida viven en nosotros desde mucho antes de que nos diéramos cuenta. No podemos desalojarlos sin entender que para ellos es una virtud haber sido desde siempre nuestros huéspedes y que darían la vida por continuar en nosotros. Esa es otra verdad. Una paradoja. ¿Cómo puede ser superior a él mismo su propia obra? Esto es un contrasentido, señores. Si fuera así, ¿quién entonces la hizo? El autor contiene a su obra. Esta es su autorretrato ampliado al tamaño de su universo. El deslave en 1999 en La Guaira. Una ruina tapiada por el mangle, una res muerta cubierta por el légamo, un espinazo de ballena. Todavía eran vestigios de algo esperanzador que hubiera podido servir para componer una naturaleza muerta vista desde un avión. Es humorístico. Lo imaginario es lo que por su propio peso tiende a convertirse en realidad. A la inversa, lo real es lo que por falta de peso tiende a hacerse imaginario, es decir, a perder realidad. Elija usted, pues si la cosa fuera realizable, no sería imaginable. O también, dicho de otro modo, lo realizable es un accidente de lo imaginable. Es así como razona el poeta. El azar. Alguien que no haya estado a la altura del azar se volverá cada vez más dependiente de la razón, pero antes debe rendirle culto en el altar del verbo automático
para hacer de la sal ahora mismo su Dios supremo. Bombas, bombas de racimo. No, no me hagan sufrir por separado de mis vísceras. No me hagan caer por separado de mis huesos. No me hagan reír por separado de mis dientes. Pásenme una sola factura y encuentren por favor en mí mismo a un solo sujeto. Un automóvil sacado de su chasis. Un automóvil chocado y pegado al muro en todas sus partes, con soldadura autógena, y que sea el automóvil mismo el que muestre que por su condición ciudadana está como nosotros metido en problemas en medio del tráfico e incluso a punto de saltar la valla. Bueno, y quiero terminar con una chanza, porque los poetas se han olvidado por completo de la realidad anecdótica de lo que pasa alrededor, lo que se puede transformar en un diario breve. A lo que déjese ser poesía para convertirse en texto, que es en realidad el porvenir de la poesía, el texto, cada vez más alejado de la retórica, del conteo silábico y de la métrica, para ir más directamente a lo que está pasando, sobre todo en una época de crisis como en la que vivimos. El sujeto la paga con las cosas. En el consultorio médico, tu odio a la ciudad se debe a que haces de ella el espejo donde te miras. El sujeto. No, doctor, fíjese en lo que pienso de la puta ciudad. Es una laguna donde estamos obligados a andar con el cemento al cuello. Es la ciudad la que me odia por andar hablando pistoladas de ella. La ciudad no ha hecho por mí nada que pueda moverme a declarar que soy su hijo, y le propina tremenda patada a la mesa. Todos esos poemas están en ese librito, con el que quiero introducir un nuevo lenguaje en la poesía, aquel que se acerca más a la realidad a través del cuerpo de las palabras. ¿Sabes la pregunta? Primera vez que te escucho oficialmente, he leído, en muchas oportunidades que he leído tu poema, he leído tu poemario, pero me agrada demasiado el hecho de escucharte. Y el escucharte es como más profundo, porque ya escucho tu poesía desde tus propias palabras. Llenas. Son la autocrítica y la crítica y el sentido jurídico, inclusive de la palabra. Una poesía que no envuelva en sí misma
la noción de autocrítica no merece llamarse poesía, porque mientras le escribe, el poeta la está pensando, y está siempre tratando de elegir las palabras y desechando otras que correspondan con lo que quiere decir, que no siempre es exactamente, efectivamente, lo que el poeta quiere decir. Porque Pero aún así, el poeta responde al sentido de los a lo que el transmitido. esto es presente. Sí, ¿verdad? Bueno, Bueno, muchísimas gracias. ¿Está listo? Hola. ¿Estamos listos? Sí. Bueno, estamos listos. Sí. Nos mutearon. Hola. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todos por escuchar, por estar aquí. Bueno, que tengan una feliz tarde. Gracias, Juan. Y salud por este nuevo libro.